Seguramente muchos de vosotros os habéis ido a otros países en los que no tenían la moneda que teníais en vuestro país. Es decir, por ejemplo, yo vivo en España, pues si me voy a otro país fuera de la Unión Europea, me voy a Estados Unidos, tengo que cambiar moneda, euros por dólares, para allí poder consumir. Pues bien, ese cambio se hace a través de un tipo de cambio establecido entre el euro y el dólar, un tipo de cambio que es flexible y que va variando. Y seguramente muchos de vosotros habéis visto en esta misma situación, pero no os habéis llegado a plantear de qué depende este tipo de cambio, cómo afecta a nuestra economía doméstica y también cómo afecta a la economía de vuestro país. Así que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Creo que es un vídeo muy interesante en el que quizás vamos a descubrir o vamos a dar significado a ese tipo de cambio y a entender cómo funciona, así que no os lo podéis perder porque va a ser muy interesante y tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Para los que estéis un poquito más despistados, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es identificar o definir o ver qué es el tipo de cambio. Y como comentaba al principio del vídeo, lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Nosotros queremos irnos a otro país, imaginaros que nos vamos a ir a Estados Unidos y el tipo de cambio entre el euro y el dólar se encuentra en 1,10. Es decir, por cada euro que nosotros demos para que nos den dólares, nos van a dar 1,10 dólares. Es decir, 1,10 sería el tipo de cambio entre el euro y el dólar. ¿Eso qué significaría? Que cuando volvamos a España, en mi caso, por ejemplo, nos van a devolver menos euros que dólares. ¿Por qué? Porque el euro valdría más que el dólar, es decir, sería el tipo de cambio a 0,90 y algo aproximadamente, por lo tanto, por cada dólar nos darían 0,90 y pico euros aproximadamente. Y bien, seguramente estaremos pensando, vale, ¿y de qué depende ese tipo de cambio? Pues sencillamente al ser también un activo financiero, la moneda de un país o de otro, como ya hemos visto en otros vídeos, su precio va a depender principalmente de la oferta y la demanda, es decir, cuanta más demanda haya de una moneda, es probable que su precio sea aún mayor. Por ejemplo, si la demanda en euros sube respecto a la demanda en dólares, lo más probable es que el euro se revalorice respecto al dólar y cada vez que demos euros para que nos devuelvan dólares, nos van a dar más dólares. Si por el contrario se aumenta la demanda en dólares respecto a esa demanda en euros, es probable que el precio del dólar sea mayor respecto al euro. ¿Esto que va a provocar? Pues que cuando nos vayamos a Estados Unidos, a lo mejor nos den por cada euro un dólar en vez de por cada euro $1,10 como nos daban anteriormente. Lo siguiente que debemos tener en cuenta también es que el tipo de cambio le afecta muchísimo la política monetaria. Estamos viendo cómo en los últimos años hemos visto una política monetaria muy expansiva, se ha inyectado mucho dinero y se han bajado mucho los tipos de interés. ¿Esto cómo afecta? Pues si se inyecta mucho dinero, si se siguen bajando los tipos de interés, esto hace que el valor de esa moneda en la que se está bajando los tipos de interés pierda valor. ¿Esto qué provoca? Pues que el valor de la moneda acabe bajando respecto a la de otros países. Por ejemplo, hemos visto normalmente los últimos meses como, por ejemplo, hemos visto muy recientemente cómo se empezaron a subir los tipos de interés. Primero en Estados Unidos y luego en Europa, y cuando veíamos la primera subida de los tipos de interés en Estados Unidos, el dólar se revalorizaba respecto al euro, pero luego cuando empezábamos a ver subidas de los tipos también en Europa, el euro se volvía a equiparar con el dólar. Por lo tanto, uno de los temas más importantes para saber cómo afecta el tipo de cambio es muy probablemente la política monetaria. Y ojo, porque aquí podemos dar una explicación muy clara al problema que hemos tenido con la inflación. Cuanto más se bajen los tipos de interés y cuanto más dinero se inyecte en la economía, más provoca que el valor de esa moneda acabe bajando, y si baja el valor de esa moneda se pueden comprar menos productos con esa misma moneda, y eso, en resumidas cuentas, es la inflación. Pero bueno, si queréis saber lo que es la inflación más a fondo, tenemos otro vídeo en lo que lo explicamos perfectamente. Y otro de los factores que afecta también al tipo de cambio de una moneda es la incertidumbre económica que haya dentro de un país, o quizás que haya revueltas, o también, por ejemplo, como hemos visto también muy recientemente, una guerra. Hemos visto en Rusia cómo el rublo ha perdido bastante valor debido a la guerra. ¿Por qué? Porque se pierde un poquito la confianza dentro de ese país y dentro de su sistema financiero y económico, y eso hace que los inversores no quieran moneda de ese país y se vayan a comprar monedas de otros. Entonces pierde valor respectivamente al resto de monedas. Lo siguiente que vamos a ver es cómo afectan los tipos de cambio tanto a la economía de un país o de una región como la Unión Europea, o por ejemplo a nuestra economía doméstica. Primero nos vamos a centrar cómo afecta a la economía de un país y lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Durante los últimos meses,
incluso el año pasado, o depende de cuándo estéis viendo este vídeo, hemos visto cómo ha subido una barbaridad el precio del gas, ¿vale? Que podemos comprar una parte de la idea de que la oferta del gas había reducido muchísimo, por lo tanto subían bastante los precios. Pero una parte de la subida de los precios del gas venía provocada por el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque estábamos viendo cómo el tipo de cambio del euro respecto al dólar estaba ganando a favor del dólar, es decir, cada vez el dólar valía más respecto al euro. ¿Y esto cómo afectaba el precio del gas? Pues muy sencillo, si nosotros, Europa, compramos el gas en dólares y el euro pierde valor respecto al dólar, cada vez nos van a costar más euros comprar la misma cantidad de gas. Por lo tanto, a la hora de importar productos, no es bueno que el precio de nuestra moneda esté por debajo del precio de referencia del producto que estamos comprando. Pero por el contrario, a la hora de exportar, pues quizás puede ser más favorable que tengamos una moneda que esté, digamos, infravalorada respecto al país que nos quiere comprar ese producto. ¿Por qué? Porque ellos, al tener una moneda más fuerte, podrían adquirir mayor producto que nosotros queremos vender, y eso favorecería nuestras exportaciones y también favorecería, como no, a nuestro PIB. Pero seguramente a muchos de vosotros os da igual cómo afecte a la economía, y muchos pensaréis cómo afecta a nivel familiar, a nivel personal. Pues bueno, evidentemente debéis tener en cuenta también que si los productos que consumís a diario vienen de fuera y se pagan en otra moneda, os va a afectar, aunque penséis que nos va a afectar, lo hemos visto, como decíamos, con el precio del gas, pero también nos va a afectar a la hora de viajar a otros países. Evidentemente, hubo una época en que por cada euro nos daban 1,50 € e irte a Estados Unidos de vacaciones, pues podíamos decir que era mucho más barato de lo que podíamos tener ahora, cuando hace unos meses veíamos prácticamente la paridad entre el euro y el dólar. Por lo tanto, ¿qué nos afecta en gran medida a nosotros, o pensamos que nos puede afectar? Que lo vemos más cercano cuando viajamos y vamos a otros países y vemos cómo el euro está más infravalorado respecto a otras monedas de como podíamos ver anteriormente. Pero ya os digo que creo que cuando más nos afecta es respecto a todos esos productos que importamos de fuera, que no tenemos en España, y que vemos como el euro está perdiendo valor respecto a otras monedas, porque al final lo acabamos pagando a la hora de hacer la compra.